Situación política de partida. La delimitación de las fronteras europeas a principios del siglo XVIII había sido trazada por una serie de guerras dinásticas y comerciales que hallaron su terminación en tres grupos de tratados. Los tres Rastatt y Baden, que dieron fin a las guerras en el oeste, los de Nystad y Estocolmo, que terminaron la guerra en el norte, y los de Karlovich y Pasarovich, que terminaron con las guerras austroturcas en el sudeste. A través de estos tratados, Gran Bretaña, después de su unión personal con Escocia en 1707, aumentó su imperio colonial a expensas de España y de Francia. Las Provincias Unidas, aunque se vieron protegidas frente a la invasión francesa al recuperar su barrera en el sur de los Países Bajos, habían dejado de ser ya una gran potencia pujante, y Austria adquirió los antiguos Países Bajos españoles en el norte y los antiguos principados españoles de Milán, Cerdeña y Nápoles en Italia. Recuperó Transilvania y Hungría y consiguió parte de Bosnia y Serbia de los turcos. Rusia de modo temporal obtuvo Azov de Turquía y por el Tratado de Nystad extendió sus fronteras hacia el oeste a expensas de Suecia y Polonia, mientras el electorado de Brandenburgo surgió como reino de Prusia y se anexionó nuevas tierras tanto en el este como en el oeste. Gran Bretaña, después de las conquistas de Gibraltar y Menorca y la Acadia, Nueva Escocia, Terranova y la bahía de Hudson en Norteamérica, y de su adquisición del lucrativo asiento de negros, se convirtió en la gran potencia colonial y comercial dirigente. Aunque su influencia en Europa, conseguida a partir del Tratado de Utrecht, fue de corta duración. Austria, enriquecida a costa de España y Turquía, había ampliado considerablemente su territorio, pero estas ampliaciones no respondían a la fuerza real del Estado, que presentaba síntomas de anquilosamiento político y administrativo. Suecia y las Provincias Unidas se encontraban también en el ocaso, y su hegemonía sería pronto ocupada, y con brusquedad, por Rusia y Prusia. Francia, aunque había sido derrotada por la alianza entre Gran Bretaña y la Austria de los Habsburgo y las Provincias Unidas, aún conservaba su riqueza y la población más numerosa de Europa, y a partir de 1731, una vez que se había recuperado de sus crisis militares y financieras, volvió a ejercer un papel activo en Europa con su intervención en la Guerra de Sucesión Polaca y el reparto de Italia y Lorena en el Tratado de Viena. Crisis de la monarquía austriaca. Después del reinado de José I, su hermano y sucesor Carlos V, con las ampliaciones territoriales recibidas en Utrecht y Rastatt, parecía inaugurar una época de gran pujanza para la Casa de Habsburgo. Sin embargo, estas ampliaciones de territorios tan dispares no habían podido ser integradas ni presentaban una articulación coherente en el funcionamiento de la monarquía. Ante el fracaso de sus tropas en una nueva guerra contra Turquía, tuvo que restituir por el Tratado de Belgrado Serbia septentrional y el suroeste de Rumanía. Carlos VI había favorecido esta debilidad, descuidando el ejército y fiándolo todo a la diplomacia, en su empeño en hacer reconocer en todas las cortes europeas la llamada pragmática sanción de 1713, llegando a ceder la soberanía en Sicilia y Nápoles a cambio del reconocimiento por Francia y España de la pragmática. Pretendía que su hija María Teresa fuera aceptada en los dominios hereditarios de los Habsburgo y su esposo Francisco Esteban fuera elegido emperador del Sacro Imperio. En 1740, año de la muerte sin herederos varones de Carlos VI, había dejado a su sucesora María Teresa un ejército reducido, una hacienda exhausta y la posesión insegura de los dominios austriacos. El elector de Baviera, los reyes de España, los de Cerdeña y el de Prusia reclamaban los derechos de sucesión en Austria. Pero Federico de Prusia actuó con mayor rapidez que los demás y marchó con su ejército sobre Silesia en diciembre de 1740, precipitando de este modo la guerra de sucesión austriaca. Origen y desarrollo de Prusia. El territorio conocido como Prusia había sido gobernado en la Edad Media por los grandes maestres de la orden teutónica. En el siglo XVI uno de ellos, Alberto de Hohenzollern, se convirtió al luteranismo e hizo hereditario el ducado, que adquiere importancia cuando en la Paz de Oliva, en 1660, Federico Guillermo, llamado el Gran Elector, rompe el vasallaje que debía al rey de Polonia. Federico III, por la ayuda que prestó al emperador Leopoldo II en la Guerra de Sucesión Española, consiguió de éste el título de rey y se coronó fastuosamente en Königsberg en 1701 con el nombre de Federico I, rey de Prusia.
Su sucesor, Federico Guillermo, fue un gran monarca y el verdadero organizador del Estado prusiano, al que transmitió su pasión por la obediencia jerárquica y la disciplina militar. Partidario de la centralización administrativa, unificó, reorganizó la hacienda pública y organizó el ejército prusiano. Apodado el Rey Sargento, Federico Guillermo I solo se sentía a gusto entre sus soldados. Convirtió la cultural corte de Berlín en un inmenso cuartel y se trasladó a Potsdam, una auténtica ciudad militar donde podía contemplar los desfiles de su flamante guardia de granaderos, pulcramente uniformados, integradas por cientos de soldados de al menos 6 pies de estatura, entre 1,80 y 2 metros, o reunirse con sus comilitones en el célebre Club del Tabaco. La prosperidad de la hacienda, la disciplina de la administración y un ejército de unos 20.000 hombres perfectamente entrenados, preparados y cuidados por Federico Guillermo I tuvieron su aplicación durante el reinado de su hijo Federico II, que de carácter opuesto al de su padre fue un rey culto, erudito, músico, poeta y amigo de los ilustrados. Encarna a la perfección la figura del monarca déspota ilustrado que preconizaban los primeros filósofos del siglo XVIII. En diciembre de 1740, al mismo año de su advenimiento al trono, Federico II lanzó su ejército contra Silesia, la rica región minera centroeuropea, durante la Guerra de Sucesión Austriaca. La Guerra de Sucesión en Austria o de la Pragmática Sanción. El 20 de diciembre de 1740, el embajador prusiano en Viena entregaba una nota de su soberano a Francisco Esteban, esposo de María Teresa de Austria, que decía: «Traigo en una mano la salvación de la Casa de Austria, y en la otra la corona de emperador para vuestra Alteza Real. Los tesoros de mi soberano estarán a disposición de la reina. A cambio de este ofrecimiento, pide toda Silesia, pero no se contentará con menos». Bartstein, el primer ministro austriaco, se opuso confiando en que, conforme al Tratado de Viena de 1738, Francia, Inglaterra y Rusia permanecerían neutrales e incluso apoyarían a Austria, y el único enemigo entonces sería aquel reyezuelo prusiano. La joven reina María Teresa se opuso igualmente y rehusó examinar ningún tipo de argumentación jurídica. Jamás cedería una pulgada de sus territorios hereditarios, aunque esto le costara su caída. Las tropas de Federico ocuparon Silesia apenas sin resistencia. Es más, la llegada de los prusianos fue aclamada por los protestantes locales. La reina no comprendía la razón de los fracasos del ejército austriaco y, utilizando el encanto de su belleza juvenil, hizo prodigios de ingenio e imaginación para atraerse partidarios en Austria. En la primavera de 1741 conseguía organizar un ejército importante que, al mando del general Neperg, franqueaba el macizo de Bohemia y penetraba en Silesia, con el propósito de cortar las comunicaciones de Federico con Prusia. Pero Federico se movió con presteza hacia el norte y venció a los austriacos en la batalla de Mollwitz. La victoria de Mollwitz dio alas al partido belicista francés, y Francia, que había firmado en Viena en 1738 la aceptación de la Pragmática Sanción como garante de la herencia para María Teresa, cambió radicalmente su política de concordia en Europa y ofreció una alianza militar a Federico. Con ello, Francia de nuevo dirigía sus principales esfuerzos a la Guerra de Europa, y en la disputa colonial con Gran Bretaña abandonaba a su suerte a las colonias de Norteamérica y el Índico. Este enfrentamiento con los Habsburgo y luego con Alemania por la hegemonía en Europa, como modo de confrontar la superioridad en el mar de Gran Bretaña, se convertirá en uno de los ejes explicativos de la política europea durante más de un siglo. El conde de Belle-Île, cabeza del partido belicista antiaustriaco, ganó influencia sobre el rey Luis XV en los asuntos exteriores y vio la oportunidad de causar una importante derrota a los Habsburgo. Además de Prusia, integró en una gran coalición a España y a los electores de Sajonia y de Baviera. Viena no se enteró de la alianza franco-prusiana hasta el verano de 1741. Según el embajador inglés presente en ese momento, reveses sucedían a derrotas y los ministros austriacos, pálidos como la muerte, se desplomaron en sus asientos. En otoño, un ejército franco-bávaro atacó por el oeste y la Alta Austria y Bohemia fueron conquistadas. Federico II ocupó Moravia y los españoles desembarcaban en Italia. A María Teresa apenas le dejaron Viena y los territorios de Hungría.
Mientras tanto, en las negociaciones para la designación de nuevo emperador, la candidatura de Carlos Alberto parecía la ganadora, con el apoyo de las tropas francesas que rodeaban Frankfurt del Main. María Teresa acudió a Hungría y supo conquistar el apoyo de quienes hasta hacía poco tiempo se manifestaban profundos opositores al centralismo austriaco. Logró formar un ejército y en 1742 invadió Baviera y tomó Múnich. Por lo que su elector, Carlos Alberto, durante su corta vida, que pocos días después fue coronado emperador, fue un emperador sin imperio, solo sostenido por la presencia de las tropas francesas en tierras alemanas. La Inglaterra de Guillermo Pitt, tras la caída de Walpole, prestó asistencia militar decidida a María Teresa, y los ejércitos combinados anglo-hanoverianos y austriacos derrotaron a Federico II, que terminó perdiendo la campaña de Moravia, pero obtuvo la victoria en Chotuset en mayo de 1742, por lo que María Teresa, presionada esta vez por Inglaterra, no tuvo más remedio que ceder y firmó la paz de Breslau, por la que cedía Silesia a los prusianos. Sajonia se retiró entonces de la guerra y los españoles fueron momentáneamente vencidos en Italia. Quedó así Francia como único beligerante y, abandonando a Prusia, concentró su ataque en Bélgica, donde envió un poderoso ejército a las órdenes de Mauricio de Sajonia, hijo de Augusto el Fuerte. Tras el fallecimiento de Carlos Alberto de Baviera, se produjo la elección imperial en Francisco Esteban de Lorena, el marido de María Teresa. La elección de su marido como emperador, cuya candidatura era apreciada como alemana frente a Francia, hizo que la situación en toda Alemania evolucionara a favor de María Teresa, y Sajonia, el estado vecino de Prusia, le ofreció alianza. Federico II de Prusia, no viendo otra salvación que obtener nuevas victorias, decidió jugárselo todo y atraer cuanto antes al ejército austriaco hacia Silesia, dejando libres los pasos fronterizos de los desfiladeros que conducen a Bohemia. En junio, con una estratagema, venció a los austriacos en Hohenschwierz. María Teresa no tenía intención alguna de pedir la paz, por lo que Federico condujo sus tropas a Sajonia, donde derrotó a los sajones y desfiló ostentosamente en Dresde, su capital, como auténtico vencedor. En Bélgica los austriacos habían sido derrotados por los franceses y en Italia se volvieron las tornas con la victoria de los ejércitos borbónicos. Ello llevó a María Teresa a firmar el Tratado de Aquisgrán en 1748, que puso fin a la Guerra de Sucesión austriaca y que dejaba la disputada Silesia en manos de Prusia y reconocía el dominio de los Borbones españoles sobre Parma y Plasencia en Italia. La guerra había hecho abrir los ojos a la monarca austriaca, que comprendía cómo la posesión de sus territorios hereditarios no podía hacerse depender jamás de la firma de un tratado diplomático como la pragmática sanción, sino de la capacidad económica y militar del Estado austriaco para defenderlos, con un eficiente sistema de recaudación de impuestos y repartiendo las cargas en proporción entre todas las clases sociales, equilibró el presupuesto y mejoró notablemente la condición de los campesinos durante los años siguientes. La monarquía austriaca se convirtió así en un estado centralizado, administrado por propios funcionarios y decididamente absolutista, orientada a realizar el viejo sueño de los Habsburgo, ejercer la hegemonía en Centroeuropa para lo que era necesario, la recuperación de Silesia.